Dios le bendiga en esta mañana. Le damos la bienvenida a su programa Disciplina Libertadora en el día de hoy. En esta mañana le damos gracias a Dios que podemos compartir con usted una palabra. Estamos terminando nuestro mes de junio y con él termina nuestra disciplina del mes de junio, y vamos a hablar un poquito para dar cierre sobre esta disciplina en el día de hoy y cómo podemos mantenernos aplicándola a nuestras vidas a pesar de que el mes culmina, que no culmine con el mes la disciplina, sino que podamos seguir siendo de bendición y seguir siendo edificadas a través de ella. Así que vamos a orar para así entonces compartir un poquito de lo que yo he aprendido de esta disciplina durante este mes, esperando que lo que yo he aprendido y lo que yo he podido aplicar a mi vida, usted también la pueda aplicar a la suya y sea de bendición y podamos edificarnos una a la otra. Como siempre decimos, si usted quiere compartir su testimonio o algunas cosas que usted ha podido desarrollar a través de la disciplina, le invitamos a que lo haga con nosotras en nuestra página, amén, o en mensajería privada. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor. Te presento a cada persona que va a estar al alcance de este video, Señor. Te pido que así como tú has hablado a mi vida, tú hables a la vida de cada una de ellas, y que tu palabra traiga muchos frutos, Señor, que es el propósito por el cual compartimos tu palabra, para que ella lleve frutos, mi Dios, y las almas puedan acercarse más y más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nixa, Dios te bendiga. Joy, Dios te bendiga. Linda, Dios te bendiga en esta mañana. Bien, entonces quería hablar sobre la importancia de examinar nuestras insatisfacciones. La disciplina del mes de junio es: sacia tu corazón en la fuente correcta. Y el versículo que usamos como base para ella fue cuando Jesús se encuentra con esta mujer que va a buscar agua, y Jesús le dice: si tú bebes de esa agua, tú vas a tener sed, vas a seguir teniendo sed, pero si bebes del agua que yo te voy a dar, que yo te daré, tendrás vida eterna. Amén. Y esta disciplina nos llamaba a examinar nuestros corazones, a examinar nuestras exigencias para los demás, a examinar todo lo que nos rodea y ver si en verdad proviene de la fuente correcta. Y en esta mañana yo quería hablar un poquito bajo el tema examinar tu insatisfacción, porque muchas veces, o por lo menos yo me he dado cuenta a través de este mes estudiando esta disciplina, que muchas insatisfacciones en nuestras vidas son falsas. Muchas de las cosas que nosotros nos hacen sentir insatisfechos en realidad no solo no provienen de Dios, sino que son cosas que otros nos hacen ver como que si son una insatisfacción, pero en realidad no lo son para nosotros. Una de las cosas que a mí más me impacta de nuestro Dios es que Él es un Dios tan personal, que se toma el tiempo de dibujar, de diseñar un propósito para cada una de sus hijos, para cada una de sus criaturas. Entonces, me impacta cuando muchas veces nosotros queremos poner nuestras satisfacciones en un molde de lo que la sociedad dice, de lo que la sociedad espera, de lo que la sociedad opina debe de ser una insatisfacción. Y por eso es importante que la examinemos. Pensaba en Pablo, y esto es algo que me tocó muy de cerca, especialmente en esta semana. Estaba teniendo una batalla en la mente y pude darme cuenta de que muchas veces nuestras insatisfacciones no provienen de algo que nosotros queremos, sino de algo que se nos es impuesto a nosotros. Entonces, cuando yo me voy a Filipenses
Y leo lo que dice Pablo en Filipenses 4, cuando él dice que él ha aprendido a tener contentamiento. Dice la palabra, es un versículo bien conocido, pero lo voy a leer. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y cuando yo leo este versículo, yo me pongo a pensar, ¿cuál sería la lista de cosas que la sociedad le imponía a Pablo que determinaban su satisfacción o su contentamiento? Y pensaba y meditaba en esto, en que Dios le bendiga a Pastora Magalis, a todos los que se van conectando, Dios les bendiga. Me pongo a pensar, ¿cuál es la lista de... La sociedad nos da una lista de cosas que supuestamente nos traerán satisfacción. Y nosotros estamos constantemente queriendo llenar esa lista. Pero yo me pregunto, ¿para satisfacer a quién? ¿Para satisfacernos a nosotras o para satisfacer a la sociedad? La sociedad nos dice si tienes una buena casa, si tienes un buen trabajo, si tienes un empleo, si te casas, si tienes hijos. Nos dan una lista de todo lo que significa o todo lo que nos va a traer satisfacción a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero la realidad es que en realidad, cuando vemos esta lista, ¿para quién estamos trabajando? ¿Estamos trabajando para satisfacernos a nosotros o estamos trabajando para satisfacer lo que la sociedad dice que nosotros tenemos que hacer? Entonces, cuando yo leo lo que dice Pablo, que dice que él ha aprendido a tener contentamiento, yo me preguntaba en el día de ayer, yo me pregunto si Pablo definió lo que era para el contentamiento específicamente y entonces comenzó a vivir de acuerdo a su definición. Muchas veces las insatisfacciones de nuestro corazón se basa en que buscamos llenar el contentamiento de otros, sino el contentamiento nuestro. Y como decía anteriormente, Dios es un Dios tan personal que Él diseña lo que es contentamiento para cada persona. Y nosotros podemos llegar a vivir de acuerdo a ese diseño. Entonces, cuando te presentan una lista, yo no sé cuál es la lista que tú tienes en tu vida, que te define lo que es estar satisfecho, pero cuando tú ves esa lista, sea una casa, sea un buen trabajo, sea un matrimonio perfecto, sea tener hijos, sea viajar lo más que tú puedas, cuando tú ves esa lista, yo te pregunto, ¿esa lista te aplica a ti o le aplica a otros? Porque si estamos trabajando para saciar una lista que no aplica a nosotros, nunca vamos a sentir contentamiento. Siempre va a haber un vacío que va a necesitar ser saciado. Siempre vamos a seguir yendo a la fuente que estaba yendo aquella mujer en vez de ir a la fuente de Cristo. En esta mañana, el reto que yo quiero darte es que identifiques cuáles son las falsas insatisfacciones de tu vida. Y cuando digo falsa, me refiero a esas insatisfacciones que otros han impuesto en nosotros, que otros nos han hecho pensar que una vez satisfazamos o logremos algo, vamos a tener felicidad, vamos a tener contentamiento. Cuando Jesús le dice a esta mujer, si tú tomas del agua que yo te voy a dar, no del agua que te da el mundo, no del agua que te da el pozo, no la lista que proviene de la sociedad, no la lista que haces tú, sino que cuando tú te alineas a la lista mía de lo que es satisfacción, entonces no vas a volver a tenerse. Entonces, terminamos esta disciplina de saciar nuestro corazón
en la fuente correcta. Y lo hacemos examinando cuáles de esas cosas que necesitan ser saciadas provienen de Dios, cuáles de ellas provienen de otros y cuáles de ellas provienen de nuestro deseo en nuestro corazón. A mí se me hizo una pregunta de algo muy personal que yo estaba batallando y se me hizo la pregunta, ¿es eso en realidad lo que tú deseas? Y cuando se me hizo la pregunta, que me puse a reflexionar y a pensar, yo dije, no, eso no es lo que yo deseo. Pero me sentí culpable de no desear algo que la sociedad me había dicho que yo necesitaba desear, o que otros me han dicho que yo necesito desear, pero que en realidad a lo mejor no se alinea a los propósitos de Dios. Entonces, las falsas insatisfacciones nos sacan del propósito de Dios. La palabra dice que Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede Dios cumplir su propósito en mí si nuestras satisfacciones no nos dejan, nuestras insatisfacciones no nos dejan vivir? ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces nosotros vivimos más para saciar la necesidad de otros o lo que otros nos dicen que debemos de tener que vivir para Dios? A veces tenemos una lista de cosas que hacer y cuando examinamos esa lista de cosas que hacer, en realidad esa lista tiene más que ver con complacer a los demás que con complacernos a nosotros mismos. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, me pasó en esta semana. ¿Cómo puede Dios llenar su propósito, cumplir su propósito, si yo estoy viviendo para otros, si yo estoy viviendo para satisfacer a otros, en vez de para satisfacer a Dios? La realidad es que lo que Dios quiere hacer en mi vida o en su vida, a los demás no le va a hacer sentido. A lo mejor las personas van a decir, pero te estás saliendo del molde, del patrón, del molde que hay en la sociedad. And that's okay. Y está bien salirse del molde, porque dice la palabra que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y todo propósito en cada persona es individual. No hay un molde que diga, este molde quiere decir que la persona va a vivir en contentamiento. No lo hay. Número 2, las insatisfacciones falsas nos cambian, haciendo de nosotros alguien que no somos. Vivimos para complacer, entonces vivimos con máscaras y por eso nuestro corazón nunca está saciado. ¿Por qué? Porque estamos tratando de saciar algo que en realidad no está ahí. No hay ese void, no sé cómo decir void en español. No hay ese anhelo de algo, no hay ese anhelo de hacer algo, sino que otras personas nos han dicho que debemos hacerlo y entonces empezamos a vivir. Dios le bendiga a Daisy, Dios le bendiga a Mayrita. Empezamos a vivir para lo que otros nos han dicho y no para lo que nosotros en verdad queremos o deseamos. Entonces, si hay vacíos en nuestros corazones, esa es la palabra void, vacíos. Si hay vacíos en nuestros corazones, debemos examinar esos vacíos. Si esos vacíos provienen de una necesidad de complacer a otros, nosotros tenemos que complacer a Dios, complacer a lo que Dios quiere hacer con nosotros, complacer su espíritu. Pero si nos llenamos la mente y el alma de necesidades o insatisfacciones falsas, no lo vamos a poder lograr. Y número 3, las insatisfacciones falsas nos mantienen yendo a fuentes incorrectas. La historia de esta mujer es tan impactante y la hemos discutido anteriormente en el programa, porque es una de las historias que impactan, que se pueden aplicar en tantas áreas de nuestras vidas. Ella tenía una insatisfacción y había estado con 5 diferentes hombres buscando cómo llenar esa insatisfacción.
Y a lo mejor esa insatisfacción que ella sentía no era real. ¿Por qué lo digo? Porque en el tiempo bíblico, en los tiempos bíblicos, el que la mujer tuviera hijos, el que la mujer estuviera casada, eran cosas que traían honor a la familia. Entonces, ¿no fue eso lo que pasó con Raquel y con Lea? Esa competencia de quién va a tener más hijos, quién va a tener más proles, fue lo que hizo que ocurriera una rivalidad entre ellas como hermanas. ¿Por qué? Porque estaban yendo a una fuente incorrecta, estaban yendo a lo que la sociedad esperaba de ellas, estaban yendo a lo que la sociedad le decía que iba a traer honra y honor a ellas. Entonces, el que dice Jesús, el que bebiera de esta agua no tendrá sed jamás. Yo no sé de qué agua tú estás bebiendo. Yo no sé si tú tienes una lista de cosas que quieres lograr, que tú piensas que van a saciar tu corazón. Pero yo te encomio en este día a que tú tomes esa lista y la pongas paralela a las escrituras y la pongas paralela al propósito de Dios para con tu vida. Y así tú puedas examinar y definir si las cosas que están en esa lista que necesitan ser saciadas son reales o son falsas, son cosas que han sido impuestas a tu vida, que han sido martilladas a tu ser, que tú dices, pues hasta que yo no cumpla esto no voy a ser suficiente, no voy a caber en el molde de la sociedad, no voy a estar satisfecha. Yo te invito en esta mañana a que te hagas la pregunta, yo tengo sed, y mi sed, ¿de dónde proviene? ¿Proviene de algo real o proviene de algo que está siendo forzado por la sociedad? O uno de los estudios que ha marcado mi vida en este año ha sido el estudio de Quest, de este año, ¿no? Desde el año pasado, y recientemente estaba hojeando el libro y la pregunta de quién lo dijo me resaltó en la mente. ¿Quién dijo el vacío que hay en tu corazón? ¿Quién dijo que ese vacío estaba ahí? ¿Lo dijo Dios o lo dijo la sociedad o lo dijiste tú? Cuando Dios lo dice, Él no tan solo te dice que hay ese vacío, sino que te provee la fuente de cómo llenar ese vacío. Cuando lo decimos nosotros, cuando lo dice la sociedad, nunca vamos a la fuente correcta. Vamos a la fuente que sacia solamente temporariamente. Entonces, en esta mañana ya estamos terminando. Solo quería compartir con ustedes este pequeño pensamiento de la importancia de examinar. Examinemos en este mes, antes de que se acabe el mes, si usted está siguiendo nuestro devocional y está haciendo las tarjetitas, yo les recomiendo que usted en este fin de semana haga una lista de las cosas que traen insatisfacción a su vida, de los vacíos que hay en su corazón. Y usted examine esa lista paralelamente con las escrituras. ¿Es esto algo que en realidad me ha hecho un vacío en mí? ¿Es esto algo que en realidad me da insatisfacción? ¿O es algo que me han llevado a creer que en realidad no es cierto? Y al hacer esto, hermanas, usted va a empezar a saciar su corazón en la fuente correcta, porque usted va a comenzar a ir a la palabra. Usted va a darle más peso al propósito de Dios en su vida que a lo que otros digan de usted o esperen de usted. Así que en esta mañana Dios les bendiga. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Sigan nuestra página, donde vamos a estar compartiendo más escritos sobre este tema.
y nuevamente sacia tu corazón en la fuente correcta. Examina los vacíos que hay en tu vida. Muchos de ellos no son reales, muchos de ellos son falsos, son falsas expectativas, son falsas necesidades, son moldes que la sociedad ha creado en los cuales en realidad tú no encajas porque Dios no lo formó para ti. Dice la palabra que Jehová cumplirá su propósito en mí. Su propósito es personal. Dios es un Dios personal y Él ha diseñado un plan para cada una de nosotros, de nosotras. Entonces, para poder lograr llegar a ese plan que Dios ha hecho para nosotros, tenemos que examinar nuestro corazón y examinar nuestros vacíos y llevar los vacíos reales a Dios y desechar los vacíos que son falsos. Así que Dios le bendiga, hermana Mayra. Dios le bendiga mucho en este día. Te bendiga, Judy. Así que Dios le bendiga. Nos veremos el próximo miércoles. Siga nuestra página con nuestros escritos. Amén. Y comparte este video. Como siempre decimos, si esta palabra ha sido de bendición a su vida, dele a share para que otros sean bendecidos a través de la palabra de Dios, que es la que confronta y la que liberta y la que nos disciplina. Dios les bendiga en esta mañana. Oramos y nos despedimos. Señor, te damos gracias que nos has permitido compartir esta palabra en el día de hoy. Te damos gracias que solo tú, Señor, tienes el molde para cada una de nuestras vidas. Te pedimos en este día que tú nos ayudes a reflexionar, a hacer una lista de las cosas de los vacíos que hay en nuestros corazones y que las podamos poner paralelos a tu palabra y podamos descubrir, Señor, cuáles de esos vacíos son ciertos y necesitan ser saciados contigo y cuáles de ellos tenemos que desechar y echar a un lado para que podamos seguir adelante y seguir cumpliendo tus propósitos en nuestra vida. Te pido, mi Señor, que esta palabra pueda llegar a personas que estén en necesidad de escucharla y que a través de ella, Señor, sean confrontadas, mi Señor, y sean alentadas, mi Dios, al conocerte y al entender que tú llenas donde otros no pueden llenar, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios les bendiga a todas. Nos vemos el miércoles a las 9 de la noche. Sigan nuestros escritos y comparte este video para que otros sean edificados. Dios les bendiga.